Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de abril de 2017 y esto es La Contracrónica. Ya son 5 las jornadas de protesta ininterrumpidas. Las jornadas han sido una detrás de la otra. Hoy espero que hoy martes ya sea la 6ª jornada de protestas en las calles de las ciudades venezolanas, especialmente en las calles de Caracas, pero no solo en Caracas. Están dándose las protestas extendiéndose por todo el país. El gobierno de Nicolás Maduro ha subido la apuesta, hemos tenido oportunidad de verlo, estamos teniendo oportunidad de verlo, y redobla los esfuerzos para impedir que los opositores se movilicen, cosa que es poco menos que imposible no movilizarse después de lo que hizo hace 2 semanas y más después de lo que está haciendo durante estas protestas. El acceso al centro de Caracas, de hecho, es lo que allí se conoce como el municipio libertador. La ciudad de Caracas como tal son varios municipios, pues es poco menos que imposible para todo aquel que vaya con intención de protestar, aunque sea para protestar del precio del pan o de que no hay pan directamente, más que por su precio. El régimen, en definitiva, se ha cerrado en sí mismo, de una manera ya lo estaba, pues se ha cerrado todavía mucho más en sí mismo y está apretando en este momento. En Venezuela hace tiempo que no se puede comer, que uno no puede comprar una simple medicina. Hace tiempo en el que se están muriendo la gente en los hospitales o directamente en las casas porque en los hospitales no hay suministros. Es poco menos que imposible salir a la calle a partir de cierta hora sin que te pase nada, es decir, sin que te roben, sin que te atraquen o directamente sin que te maten. Ahora parece que tampoco se va a poder hablar. No sé a vosotros, pero a mí estas imágenes que estamos viendo durante los últimos días, especialmente el pasado fin de semana, sobre todo el sábado, me recuerdan muchísimo. Es imposible no ver cómo la sombra de las manifestaciones del año 2014, de aquel mes de febrero de 2014, aletean sobre las de este año, sobre las de estos días. Espero que sigan todo el tiempo que sea necesario hasta que el gobierno de Nicolás Maduro empiece a ceder, porque de lo que se trata es de que ceda, simplemente, de que yo ya no tengo puestas ninguna esperanzas en que Nicolás Maduro se convierta en un gobernante democrático y respetuoso con la pluralidad política del país, pero bueno, que al menos ceda en ciertas cosas que la oposición le está pidiendo y que tienen bastante sentido. No olvidemos que hace 3 años fracasaron estrepitosamente, tanto que al año siguiente, el año 2015, la conflictividad bajó bastante, igual que en 2016, y yo ya pensaba que estaba todo perdido, que no iba a volver a producirse un febrero de 2014, entre otras cosas porque la sangría de gente que se está produciendo en Venezuela es alarmante a estas alturas. Muchísima gente, que yo he conocido ya varios, que estuvieron en las protestas de 2014, salieron a lo largo de ese año, de 2015 o del año pasado, y no tienen ningún plan de retornar a Venezuela. Entonces, todos los que podían protestar, en una palabra, a lo mejor del país, se les está marchando. Hay una auténtica... Aquí en Madrid tenemos ya una Little Venezuela, que está de verdad, yo nunca había visto tantos venezolanos, y está muy bien porque nos llega gente muy trabajadora y muy bien formada. Apenas pasa una semana sin que tenga la oportunidad de hablar con algún venezolano y que te cuenta cosas de allí, muchas veces de primera mano porque lo están padeciendo sus padres, y otras veces de lo que vivió, tuvo oportunidad de vivir allí hace 1 año o 2 años cuando todavía estaba en aquel país. El hecho es que hoy, a día de hoy, es decir, en abril de 2017, el gobierno está mucho más sitiado de lo que estaba entonces. En el mes de febrero de 2014, Maduro apenas llevaba 1 año en el poder, no llevaba ni siquiera 1 año, él llegó en abril, estaba ya desde diciembre de 2012 cuando Hugo Chávez le entregó el cetro de poder, pero como presidente electo, solo desde abril, pues bien, llevaba eso, aproximadamente 1 año en el gobierno, y no había la crisis económica que ya existía y era muy severa, no era tan grave como ahora. El hecho es que ahora puede pasar cualquier cosa. Y a los hechos me remito, especialmente a la parte de la represión. Viendo el otro día, tonteando por YouTube, ayer en concreto, que ahí se encuentra prácticamente todo, y bueno, y por distintos periódicos que meten vídeo. La red, como bien sabéis, está completamente audiovisualizada, no hace falta de ninguna manera encender el televisor para nada. Pues Maduro, como Hugo Chávez, tiene un programa de televisión.
Lo mismo, los domingos se llama Los Domingos con Maduro y se emite a las 12 por Venezolana de Televisión. Luego distribuyen la propia venezolana y la gente lo distribuye por internet. A veces son periódicos que te dan fragmentos y demás, y uno más o menos puede hacerse a una idea. Esto hace 15 años era imposible hacerlo, o digamos ya hace 20 años, poder ver programas de televisión de otro país y verlos, si no en directo, casi. Aquí tenemos el canal Telesur, pero no es exactamente lo mismo porque es un informativo detrás del otro, enlatado, y que se les ve que andan escasos de dinero porque está aburridísimo. Antes tenían más programación, tenían más corresponsales, pero ahora no dan demasiado. Bueno, pues este programa de Los Domingos con Maduro no se podría decir que es un magazín político. ¿De qué formato tiene? Os podemos preguntar. ¿Qué es como lo de Aló Presidente? Pero es que erraría, porque no es exactamente un magazín político. Es un formato indescriptible, a caballo entre el lavado de cerebro, la cháchara interminable y la vergüenza ajena, que es lo que suele dar este tipo siempre que sale por la tele. Es decir, más o menos un poco como lo de Aló Presidente, pero sin gracia, porque a Hugo Chávez había que reconocerle el talento. Era un auténtico showman el hombre. Hacía gracia, o hacía de reír, se ponía a bailar, cantaba, siempre tenía un chascarrillo en la punta de la lengua para soltarlo. Era un tipo que, de no haber sido presidente o militar, podría haberse dedicado al negocio, al show business sin ningún problema. Al negocio de la televisión o del entretenimiento en general, cosa que Maduro no. Maduro no tiene esa facilidad. Ninguna. Es directamente patético. Pues muy bien, en el programa este domingo, en Los Domingos con Maduro de hace 2 días, salió este hombre muy campanudo, como se suele poner él. Todos los tontos se ponen campanudos, es habitual. E informó que habían detenido a no sé cuántos en las distintas manifestaciones de diferentes partes del país y que iba a prevalecer el orden por encima de todo. Hasta ahí bien. Bueno, pues ¿qué va a decir? Que él es el presidente y que no va a consentir ni media. A partir de ahora, que lo sepan, bueno, a partir de ahora no, ya mismo están deteniendo a todo el que altere el orden o vaya contra el orden público, etc. Pero dijo algo más. Dijo también que sus partidarios, o invitó a sus partidarios, a organizarse, y esto es textual y me lo he apuntado aquí en el cuaderno, a organizarse barrio por barrio, avenida por avenida, calle por calle, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Lo dijo todo esto en perfecta neolengua bolivariana. Dijo que tenían que organizarse en un plan de defensa de la paz. Bueno, no hace falta que os diga lo que pasa cada vez que los chavistas se organizan, ya sea en defensa de la paz o en defensa de la guerra. El hecho es que cada vez que se organizan para algo y salen a la calle a reprimir manifestantes, sucede que hay muertos en la calle. Y hay que andar recogiendo los cadáveres, que es exactamente lo que se está recogiendo por las calles de Caracas y de otras ciudades de Venezuela durante estos días. Este rebrote de las protestas es curioso, no tanto por la protesta en sí, que por supuesto está más que justificada. Creo que la letanía venezolana, yo desde luego en la Contracrónica procuro mantener una disciplina de meter al menos un programa de Venezuela al mes, a veces meto alguno más, pues es continuo. Es una gota, es como la gota malaya, gota a gota, es una cosa interminable, y excusa o coartada para manifestarse tienen, bueno, qué caray, les asiste la justicia y lo más elemental. Bien, pues no es tanto por la protesta, sino por la represión, esa represión tan desaforada por parte del gobierno. Los de la defensa de la paz. Ya no solo se reprime con saña a los guarimberos, que es como llaman allá los manifestantes con intención política, sino a cualquiera. Es decir, cualquiera que proteste, por cualquier cosa. Decía, porque vaya a protestar porque se ha acabado el pan, porque no ha encontrado una medicina, por lo que sea. Cualquiera que proteste automáticamente se le reprime. De hecho, en la manifestación de ayer, del lunes, la represión comenzó antes de que los organizadores de la marcha hubieran comunicado el destino de la misma manifestación. Es una cosa de el departamento de precrimen, como en Minority Report. Ya sabían lo que iban a hacer y estaban esperando, siempre que parte una manifestación, bueno, pues los organizadores, pues vamos en dirección a tal, al defensor del pueblo, al Tribunal Supremo, yo que sé, al Palacio de Miraflores. Todavía no lo habían decidido y ya habían ido a atacarles. La policía, si os fijáis en estas manifestaciones de ahora, de este mes de abril, y bueno, y del pasado mes de marzo, desde que empezó todo esto, más que comportarse como unidades antidisturbios o antimotines, que es lo que deberían ser, lo hacen como comandos militares. Es
decir, emboscan a los manifestantes, les cortan la retaguardia, disparan desde lejos como si fuesen baterías de artillería. Todavía no han llegado ni a ver un enfrentamiento, ni un, qué sé yo, ni un cóctel molotov, ni nada por el estilo. Están suficientemente lejos como para que no sean una amenaza los manifestantes y ya les están disparando. Han empezado incluso a atacarles desde el aire. Yo esto no lo había visto nunca, jamás en ningún sitio. Y cuidado que los gobiernos se las ingenian para cercenar el derecho de manifestación, especialmente los gobiernos autoritarios o dictatoriales. Pues todo, atacar desde el aire. Ayer se podía ver un vídeo fantástico, lo llevaba Infobae, pero vamos, ha estado en más sitios. Ayer se veía por internet en varios sitios. Bueno, pues había helicópteros lanzando latas de gas lacrimógeno desde el aire contra los manifestantes, como un bombardeo igual. Lo siguiente que va a ser emplear cazas y utilizar latas de precisión, latas inteligentes, latas de gas lacrimógeno inteligentes. De hecho, llevan utilizando gas lacrimógeno por sistema, que debe de ser la última de las medidas, pues por sistema desde el principio. Les acusan incluso de utilizar gas lacrimógeno caducado. Ha habido algún muerto, porque si te pega un latazo de gas lacrimógeno en la cabeza, te la puede abrir. Bien, así es como está reaccionando Maduro, o el gobierno de Maduro, a estas protestas que, como ya decía, están más que justificadas. Lo que se puede concluir de estos últimos días de manifestación y represión es que la oposición, o el opositor, mejor dicho, ha sido completamente deshumanizado. El opositor tomado de uno en uno, ¿eh? No estamos hablando de la oposición como tal, que eso por descontado. Es decir, el régimen ya lo percibe directamente como un enemigo mortal y así lo trata, como si fuese un ejército invasor, y no escatima medios para acabar con él y para aniquilarlo. Esto creo que es la señal ya definitiva para la oposición, para los opositores venezolanos, de que no pueden seguir escondiéndose. Ni deben disimular o tratar de disimular, que es algo que han venido haciendo demasiado tiempo, y se quejan muchos venezolanos, en parte con razón, que andaban buscando siempre huecos legales por los que colarse sin querer plantar cara al régimen. Algunas veces incluso les decían que eran colaboradores. Hombre, tampoco es eso, pero que no hay manera de esconderse. Es inútil, además. Es decir, no hay negociación posible con el gobierno de Nicolás Maduro, hoy por hoy. Por la sencilla razón de que el gobierno nada quiere negociar. Y para que haya negociación tiene que haber primero dos partes y las dos partes estar dispuestas a ceder. Hasta ahora los únicos que han cedido han sido los opositores. Llevan cediendo desde hace años. Es más, el otro lado no ha cedido absolutamente nada. Y lo único que ha hecho es estar con lo de la negociación, que si Zapatero, que si el presidente de no sé dónde, que si tal. Y lleva meses mareando la perdiz y ganando tiempo, que es lo que buscaba. De hecho, si tenemos una de las pistas que nos va dando el gobierno de Maduro, que son muchas, los garbancitos, las miguitas como pulgarcito que nos va dejando, es que cada vez que este hombre encuentra un problema serio, no sé, léase el caso de Leopoldo López, por ejemplo, esto fue hace ya 3 años, pero un problema serio, algo que cree que es un problema, una amenaza de verdad, que le puede suponer un coste grande, quiero decir. Lo soluciona de un plumazo, no le tiembla la mano. Ya sea encarcelándote, como el caso de Ledesma, muy parecido. Automáticamente lo prende y lo mete en la cárcel, directamente, sin más. Luego ya se monta un juicio farsa, lo que sea, pero aplica, echa todo, va con todo, echa todo el peso, todo lo que puede, y tiene que ser ejemplar. Claro, y quien dice Leopoldo López, dice los manifestantes. Por eso los reprimen con la furia homicida que los están reprimiendo. Si no, nos explica. Si no, nos explica lo de ayer con el helicóptero bombardeando a los manifestantes. Quizá alguien, probablemente desde La Habana, eso no os quepa duda, les ha soplado que no deben de ceder ni un palmo. Que gana el que resiste, y el que resiste sin ceder, que en el momento en que cedan una vez tendrán que hacerlo más. Y esto me suena a Fidel Castro, y me suena a los Castro, y me suena a la escuela cubana de represión, que sabe mucho porque llevan 60 años esclavizando a los cubanos. Bueno, pues eso es exactamente lo que están haciendo.
punto por punto y coma por coma. Vamos, con esto no quiero decir nada más que simplemente no quedan más opciones que plantarse y la denuncia sistemática. Ya sea en la calle, como está sucediendo estos días, ya sea en el extranjero mediante embajadas de buena voluntad, que protesten en Estados Unidos, que vean y cabildeen por los gobiernos extranjeros, especialmente gobiernos democráticos de Norteamérica, de Europa, y que se visualice el problema. En ese aspecto, por ejemplo, Lilian Tintori lo está haciendo muy bien. Es muy visible y es muy reconocible. O ya a través de las pocas rendijas, cada vez menos, que la perjudicadísima institucionalidad venezolana les deja. Son muy pocas, pero bueno, alguna les queda. Esa es la verdad. A fin de cuentas, y esto es una reflexión que los opositores de allí tienen que hacer y tienen que convencerse de ella y metérsela entre ceja y ceja, es que es el gobierno el que ha arruinado al país. Es que es el gobierno el que ha provocado la escasez mediante el control de cambios y la impresora de billetes. Es que es el gobierno el que trata por todos los medios de perpetuarse en la poltrona, saltándose todas las leyes, incluso sus propias leyes, pero una y otra vez, de manera sistemática. Es el gobierno el que promovió primero y no ha sabido combatir después la epidemia de delincuencia que azota a Venezuela y que la azota desde hace años y que hace imposible que se pueda llevar, no digo ya una vida tranquila, sino una vida sin miedo. Es decir, los venezolanos, aparte de vivir en la escasez más absoluta, viven imbuidos por el miedo no tanto de que un policía les vaya a pegar un latazo del gas lacrimógeno, sino de que les peguen un plomazo en la puerta de su casa. Es decir, que los tiroteen. Simplemente por robarles el teléfono celular o cualquier cosa. O la motocicleta o el carro, lo que sea. La oposición, en definitiva, no tiene nada que echarse en cara. Absolutamente nada. Son, en el sentido estricto de la palabra, las víctimas. En cambio, tiene mucho que perder si no se planta. Si no se planta o directamente interrumpe y deja que... Es decir, que se deja llevar por los cantos de sirena del régimen, cosa que ha hecho en el pasado demasiadas veces. El próximo día 19, esto lo tenéis publicado, es lo que la oposición ha definido como la madre de todas las movilizaciones. No sé exactamente qué es lo que pasará, no sé si será la madre, la hija o la prima de todas las movilizaciones, pero yo sí espero que sea una gran manifestación. También espero que el gobierno no mate a nadie, cosa que está haciendo en prácticamente todas las manifestaciones. A la oposición no le ha quedado, y no le queda de hecho otra salida. Exclusivamente esta. Si no se consiguen, por ejemplo, destituir a los magistrados del TSJ, pues esos que coló Maduro después de las elecciones a la Asamblea Nacional, esos que coló por la puerta de atrás, quiero decir, pues habrá esperanza. Que lo piensen así. Por ahora mismo no la tienen. Lo único que les queda, y parece que por fin en ello están, es intentarlo. Arrastro, como bien sabéis, bastantes llamadas de este fin de semana que no puedo hacer la contrarréplica y voy a ver si saco unas cuantas ahora en lo que me queda de programa. Bien, tengo la primera, una de Ernesto, que es de Murcia y es un clásico entre los clásicos en la contracrónica, que quiere hablarnos sobre Bitcoin. Hola Fernando, mira, acabo de oír la contracrónica sobre el Bitcoin con Faso y bueno, me ha gustado mucho, a nivel técnico está muy bien para los no iniciados y demás, pero quizá veo que se ha quedado un poquito corta en lo que a las cuestiones políticas, económicas, puede implicar el tema del Bitcoin. Te paso un enlace de nuestro amigo Juan Ramón Rayo, un artículo que hizo en un blog suyo donde te explica el tema de la volatilidad, cómo va bajando con el tiempo la volatilidad del Bitcoin y se va aproximando cada vez más a las monedas fiduciarias. Bueno, una sugerencia sería que hicieseis una contracrónica con Rayo, que él domina más estos temas que nosotros, para que explicase, pues lo que te digo, las consecuencias políticas, económicas y demás
que seguro que complementaría muy bien a la parte técnica que hiciste con Faso. Pues muchas gracias, Ernesto, tanto por la llamada, por la nota de voz y por el enlace que me envías, que le he echado un vistazo. De cualquier manera, la vida de Bitcoin, como bien sabes y como bien dejamos claro Faso y yo en aquel programa, que es de hace ya bastante tiempo, para que veáis desde cuándo arrastro mensajes antiguos, pues desde el mes pasado, pero del principios del mes pasado en muchos casos. Pues la vida de Bitcoin, como te decía, es muy corta. Y cualquier análisis, esto lo primero que nos dice es que cualquier análisis sobre su comportamiento histórico viene lastrado por la falta precisamente de historia. Te puedo hacer un buen análisis histórico del oro o del dólar. Del euro menos, porque tiene una historia también corta, pero eso sí, más larga que la del euro. Nació a finales de los 90 como moneda. Primero no tenía una expresión física, pero ya existía como tal. Si fue el 98, el 99, podríamos hablar de casi 20 años. Pero el Bitcoin es algo muy reciente, extraordinariamente reciente. No sé, quizá tengan que pasar unos cuantos años más para poder sacar conclusiones de la estadística. La estadística nos puede contar, y de hecho nos cuenta muchísimas cosas, pero cuando la serie es suficientemente larga. Podemos empezar a hacer teorías sobre el petróleo, porque el petróleo lleva cotizando un siglo, entonces, bueno, más de un siglo, es relativamente fácil y fiable. Pero sobre un activo, en este caso el Bitcoin, que lleva poquito tiempo en el mercado, que además empezó a popularizarse más tarde todavía, a pesar de que nace en 2008, no se empieza a hablar y a invertir realmente en Bitcoins hasta mucho más tarde, ya entrada esta década. No se empieza, de hecho, a hablar de Bitcoin bien hasta el año 2013, por lo menos en España. 2013, entre 2012 y 2014 es cuando empezó a popularizarse. Y todavía no es popular del todo. Tú haz la prueba, pregunta a un jardinero y, bueno, que puede ser, puede ser que el jardinero sepa mucho, vamos, a una persona que no esté metida en temas de inversión o que no le interese mucho esto o la economía, y verás como eso de Bitcoin le suena un poco a chino. Es decir, todavía le falta mucho para terminar permeándose por toda la sociedad. Muy bien, y eso respecto a lo de Rayo en la contracrónica, pues, en fin, no tiene más que pedírmelo. Él conoce mi número de teléfono por descontado, cosa que no ha hecho jamás. Luego no creo que tenga muchas ganas de participar en este programa, pero vamos, que si me llama para decirme, oye, que quiero, como dicen los políticos, que quiero hacer una declaración, pues nada, oye, pues haces una declaración, solo faltaba el micro de la contracrónica. Bueno, el micro no, los 3 micros, porque ya tengo 3. Los que tenéis el detalle de hacerme alguna donación, que sepáis que lo estoy invirtiendo bien, lo estoy invirtiendo en equipo como debe de ser. Muy bien, pues tengo 3, o sea que puede hacer la declaración y tener yo también micrófono al lado para al menos invitarle a que la haga. Bueno, pues continuamos. Espero, Ernesto, que esto te haya sido suficiente y vamos a pasar a otro oyente, también un oyente tradicional, que es Pablo Llanela, quien conozco personalmente y es un gran tipo, que vivía antes en Madrid, pero ahora vive en Londres. Bueno, pues Pablo, precisamente, o quizá porque está en Londres, quiere comentarnos un temita sobre el Brexit. En el podcast sobre las elecciones holandesas afirmas que el populismo solo obtiene buenos resultados o consigue sus objetivos si es apoyado por los partidos del establishment, como en el Brexit, dado que afirmas que el UKIP contó con el Partido Conservador apoyando el sí. Esto no es preciso, dado que la posición oficial del Partido Conservador fue apoyar la permanencia, porque apoyaban el acuerdo de David Cameron con la Comisión en Bruselas. Sí que se podría decir que varios ministros apoyaron a título personal el Brexit, pero curiosamente lo que decantó la balanza fue finalmente el voto de muchos votantes laboristas del norte de Inglaterra. Pero oficialmente solo el UKIP apoyaba el Brexit. Efectivamente, Pablo, el Brexit solo lo apoyaba formalmente el UKIP, el partido de la independencia del Reino Unido, un partido que se ha quedado sin razón de ser una vez aprobado el Brexit. Creo que era el Nigel Farage que decía que él se había metido en política solo para que el Reino Unido saliese de la Unión Europea. Bueno, pues ha tenido que retirarse, claro. La razón de ser de estos partidos, los partidos del monotema, pues es cuando ese monotema se consigue, tienen que desaparecer. Estas son los partidos finalistas, que a veces sucede, que existe un partido. No, nuestra función es exclusivamente esta. Una vez se haya aprobado y están con un solo tema, no son muy comunes, pero a veces aparecen. El caso del UKIP es un caso casi modélico, ejemplar, ¿no? Bueno, aparte de estos, que sí como partido, como tal, como formación, buena parte de la cúpula del Partido Conservador
lo apoyaba de manera explícita y otra de aquella manera. Es decir, no lo decía directamente, pero lo decía con sus gestos. Y eso, si vives en el Reino Unido, lo sabrías. Aparte que había algunos conservadores muy populares, como el caso de Boris Johnson, que fue alcalde de Londres, un tipo explosivo en el mejor sentido de la palabra. Este tío que es así rubio, con esa cara, si le vistes de vikingo, vamos, de padre de Vicky el vikingo, quedaría perfecto. El tipo rubio, blanco, tal, con gigantesco, gordo, es de estos que deben de comer 2 veces, cenar 3 veces, bueno, es excesivo en prácticamente todo, pues, y muy popular, por cierto, y muy querido allí, pues estaba a favor y lo hacía abiertamente. Otros, bueno, lo defendían o se oponían al Brexit, pero lo hacían con la boquita pequeña. Eso por un lado, y por otro, una buena parte de las bases del Partido Laborista también lo apoyaban. En el Partido Laborista lo que no encontrábamos era líderes, pero las bases y eso se sabía desde el principio que en Leeds o en Sheffield o en sitios así del norte de Inglaterra, pues el obreraje, que diría Paco Umbral, estaba a favor del Brexit y ese obreraje había votado toda su vida al Partido Laborista. Eso era algo que se descontaba ya en las encuestas y en los análisis que se hacían. Yo lo leí varias veces, por lo menos. Y eso que como todo el mundo no acerté, yo pensé que al final no iban a hacerlo y que no lo harían efectivamente por una diferencia de votos pequeña, pero que se terminarían quedando en la Unión Europea. Porque antes de que hablásemos del Brexit y de todo esto, se hablaba del euroescepticismo. Tú te acordarás, Pablo, eran los euroescépticos británicos. Y el euroescepticismo fue siempre una corriente muy popular en el Reino Unido, especialmente dentro del Partido Conservador. Así que esto del Brexit como causa populista, si la queremos vender así o la queremos ver así, sí venía apoyada por partidos del sistema, quizá no de manera formal, pero sí de manera oficiosa. Bueno, pues espero, Pablo, que esto quede... Tengo otra pregunta tuya más ahí, que ya te responderé otro día, pero tampoco vamos a pasarte 2 seguidas porque tengo mucha cola. Vamos a pasar a la siguiente, que es de Gonzalo de La Coruña. Gonzalo de La Coruña también, un habitual de la Contracrónica, que más que una pregunta quiere hacer una reflexión sobre el populismo. En los últimos años, con el surgimiento de los partidos populistas, se ha buscado una explicación para esto. Y lo que los grandes medios de comunicación, en general en España y en otros países, por lo que observo también, han dicho que esto es culpa de un neoliberalismo desbocado. Pero bueno, si esto de verdad fuese así, lo lógico sería pensar que los partidos, digamos, de derecha liberal del establishment son los más afectados por esto. Pero vemos que todo lo contrario, casi todos los países grandes o poderosos gobiernan gobiernos de centro derecha o de derecha liberal, mientras que vemos que los partidos socialdemócratas se derriten literalmente y pierden un montón de votos y de influencia por los partidos populistas que llegan y les roban votantes. Quiero que des tu visión sobre por qué si el discurso del que el neoliberalismo tiene siempre la culpa de este surgimiento y si crees que la socialdemocracia podrá aguantar esta oleada de movimientos populistas que le está robando todos los votos, todos los escaños, que parecen que no pueden remontar, que han pasado de gobernar países a convertirse en una fuerza meramente residual, como vemos, por ejemplo, Francia, el Partido Socialista francés está hundido, o en Alemania vemos el Partido Socialdemócrata en mínimas en las encuestas, o en la propia España, donde vemos que el PSOE va a ser devorado por una fuerza populista. Esto, Gonzalo, esto del populismo y de los orígenes del populismo, creo que lo he dicho ya en alguna conferencia o en alguna entrevista, porque del populismo se viene hablando desde ahora por unos 4 años. De hecho, creo que hasta ya está pasado el tema. El que ya no produce o no genera tanto interés en los lectores y en los oyentes como en 2013 por ahí o 2014. El populismo en Europa, vamos, la idea te la repito, el populismo en Europa no nace a causa del inexistente liberalismo salvaje, por mucho que digan, pueden decir misa, ¿no? También decían que el muro de Berlín lo habían hecho en la Alemania del Este para evitar que los berlineses del oeste se pasasen al paraíso socialista. Eso es lo que se decía, muro de protección contra el fascismo, algo así, decían. Lo habían hecho para que no se fuesen sus propios súbditos. Eso que lo digan unos cuantos no significa que sea cierto. Nace a consecuencia en concreto, de la socialdemocracia, que es lo que hay.
En Europa no tenemos liberalismo ni salvaje ni domesticado. Hay muy poco liberalismo. La Unión Europea sí tiene algunos principios liberales, como la libertad de comercio y cosas así, una moneda estable y cosas así. No es mala del todo, solo faltaba. Yo soy poco maniqueo, poco dado a los maniqueísmos y a las cosas blancas y negras. Pero vamos, lo que hay esencialmente es un gran consenso socialdemócrata. Y es contra eso, nace contra eso, el descontento producido por ese consenso. Esto obviamente ha tenido una traducción distinta en cada uno de los países. En Francia se ha, con cierta fractura, norte-sur, eso sí. En Francia se ha traducido en Marine Le Pen y el Frente Nacional, partido esencialmente socialista y muy nacionalista. En España, un partido eminentemente de izquierda bolivariana o de izquierda latinoamericana, como es Podemos. En Holanda, un partido como el de Geert Wilders, que es un partido nacionalista, pero en cambio que tiene un discurso más, podríamos llamarlo si queréis, liberal. Es decir, más de dejar a la gente hacer, desde el punto de vista económico estoy hablando. Es decir, más de liberalizar cosas. No te lo estoy diciendo ni muchísimo menos que Wilders sea un liberal, entre otras cosas porque no lo es y él tampoco se lo considera. En Grecia ha sido algo parecido a lo de España. Movimiento de izquierda, de nueva izquierda, que es el de Syriza, felizmente o infelizmente gobernante y que probablemente no vuelvan a repetir si las cosas siguen como están hasta ahora en Grecia. En Italia la cosa se tradujo en lo del movimiento 5 estrellas, que nadie sabe muy bien lo que es. Es bueno, dependiendo de la ciudad y del momento. En el Reino Unido, pues, como veía antes, el UKIP, lo que se materializó, cristalizó al final en el Brexit. En Alemania, Alternative für Deutschland, que serían algo parecido, similar en origen, a lo que es Geert Wilders, y que se ha ido frente nacionalizando a lo largo de los últimos 2 años. Eso ya el año pasado hice una contracrónica sobre el tema. Es decir, al final, ese descontento general contra la socialdemocracia ha tenido un escape diferente en cada uno de los países, pero el origen no es un movimiento antiliberal. Es un movimiento, mejor dicho, bueno, sí, es un movimiento antiliberal, el populista, pero que no nace como un rechazo al liberalismo existente, sino un rechazo a la socialdemocracia existente. En algunos casos, como el nuestro en España, con Podemos, lo que venía Podemos era esencialmente a sublimar el consenso, llevándolo a sus últimas consecuencias. Lo que pasa en Grecia, por ejemplo. En Grecia, Syriza, Alexis Tsipras, ha llevado todos los excesos del PASOK y los excesos de Nueva Democracia a sus últimas consecuencias. En el caso del Frente Nacional en Francia, pues sería una socialdemocracia, en este caso nacional, pero también extrema, y con ciertos tintes xenófobos o nacionalistas. Nada más. Y mucho hincapié en el tema de la identidad. Pero bueno, que evidentemente no tengo... este espacio no permite tampoco afinar mucho y solo se pueden dar unos cuantos brochazos. Muy bien, espero, Gonzalo, que más o menos la cosa te haya quedado clara. Y ya vamos a terminar, como todos los días, con la pizarra de Pizarro, la pizarra del doctor Pizarro. Otro buen nombre, a ver qué os parece. Sería el gabinete del doctor Pizarro, que tiene un regustillo cinematográfico, pero el gabinete del doctor Caligari, pues más o menos el gabinete del doctor Pizarro. Entonces aparece Alejandro por un lado, tal, bien vestido, y nos hace su análisis, que es un análisis, como todos los días, extraordinario. Hoy nos quiere comentar sobre el tema ese que traté yo ayer de trampistas contra Trump. Cuando estás en un jardín del que es imposible salir sin pisar flores, solo puedes elegir no pisarlas todas y decidir no tocar algunas en concreto. Donaldo ha decidido mostrar su independencia de Rusia, su indignación por los crímenes de lesa humanidad y que algo pinta en Oriente Medio. Por otra parte, ha demostrado su desdén por la ONU, su desinterés por la verdad confirmada y su falta de compromiso con la palabra dada a sus votantes. Parece mal negocio elevar la crispación con Putin, elevar el listón de la indignación solo con los enemigos y elevar la crispación interna con los afines. En todo caso, al no haber decisión honrosa, no es de extrañar la sensación de que se ha equivocado de medio a medio. Lo más preocupante no es que se meta en charcos, es su disposición a no saltarse ni uno solo y su facilidad para el chapoteo. Pues muy bien, queridos amigos.
Con esto creo que ya podemos dar por cerrada y terminada la contracrónica del día de hoy, del 11 de abril de 2017, y solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.